que se categoriza por las fortunas o no fortunas que tengan. Aquella gente que nos tocó vivir en pueblos donde había gente que vivía en un rancho de barro, pero cuyos hijos iban a la escuela con nosotros, jugaban al fútbol con nosotros, compartían los juegos con nosotros. En mi pueblo había un barrio de negros africanos puros, negros, negros, celulitos, cuyos orígenes fueron de una fuga que hicieron algunas familias negras de Brasil. Cuando les dan la libertad a los esclavos, hubo mucha gente, facendas brasileñas, estancieros brasileños que no los querían dejar salir, entonces se fugaban. ¿Salían de Brasil o de África? ¿Cómo? ¿Venían de Brasil o de África? No, de Brasil. Ya esta gente vino de Brasil. Originalmente eran Sí, de sí, África, sí. pero la etapa fue en Brasil. Lo cierto del caso es que formaron como un grupo de, yo diría, eran 12, 15 casas, un grupo de casas así, donde los chicos judíos, no judíos, yo tengo pero tan clarito ver los días de lluvia, sobre todo que nos íbamos con los otros chicos, los otros amigos, a la casa de uno de ellos a comer tortas fritas. Pero mira lo que te digo, no, hacíamos una diferencia. O venían a mi casa a buscarme para ir a jugar a la pelota y entraban a mi casa y salían. Es decir que esa solidaridad que había no era inventada, ni fabricada, ni forzada. La gente aprendió a compartir todo, a compartir cosas. El núcleo familiar funcionaba, independientemente de todo eso funcionaba, por O sea, pero supuesto. entonces no eran lecciones tan duras. Eran duras en cierto modo, sí. Yo la vez pasada estuve escribiendo algunas cosas y entre ellas transmitía la imagen de mi padre cuando volvía del campo. Nosotros ya estábamos viviendo en la capilla porque originalmente vivíamos en el mismo campo. El campo de mi padre estaba cerca, a 12 kilómetros de la capilla. Y tengo la imagen de él, un día de esas tormentas de verano que venían, que él venía con alguien, con un vecino, venía del campo, una tormenta con lluvia y granizo que aterrorizaba, hacía temblar las casas. Me acuerdo la imagen del viejo agachado, caminando contra el viento para llegar a casa, con las manos extendidas para adelante así. Hasta que entró, cuando le preguntaron qué es lo que había pasado, que por qué demoró tanto y ciertas cosas, primero estuvo como una hora o dos sin hablar y después se despachó que el granizo le había hecho polvo, el lino y el trigo, no le había dejado nada. Entonces esas imágenes, esos castigos tan duros, lo marcaban a uno. ¿Y cómo piensa que tal vez se podía prevenir a esos castigos que son inevitables? No hay prevención, por eso te digo, la naturaleza es inmanejable. Prevención, Felizmente, sí, sí, sí. Tal vez prevención en el sentido, tener alguna preparación, usted pensaba estar preparado para cuando suceda eso. no, para defender el campo no podés defenderlo de un granizo, no podés defenderlo ni de una tormenta, de una lluvia torrencial, no lo podés defender. Lo lamentable era que por ahí a veces levantaban sus cosechas, no tenían dónde guardarlas, porque había muchos colonos que no tenían galpón, por ejemplo, ¿no? El silo no existía en esa época. Entonces, después de cosecharlo, todavía había mucha gente que desgraciadamente perdía el producto de su esfuerzo. Pero yo me acuerdo en esa cooperativa que estaba la central en Domínguez, había mucha gente que se sintió auxiliada. Yo me acuerdo que había un fondo donde le decían el fondo de la harina, por ejemplo. Cuando terminaban las cosechas, de acuerdo al volumen de la cosecha, cada colono depositaba en el fondo comunal una determinada cantidad de bolsas de harina. A eso me refería antes. Tal vez, por ejemplo, si un colono tenía una mala cosecha por algún problema inevitable, por ejemplo, la cooperativa lo ayudaba en ese momento. Sí, señor. Sí, señor. Básicamente lo que decía Miguel hoy, en las colonias decir que alguien se murió de hambre o sentía hambre, no. Porque las cosas elementales básicas, si no las producía él, la cooperativa se encargaba. De alguna manera le daba. O el crédito, había gente que, por ejemplo, sacaba sus víveres de la cooperativa del almacén durante todo el año a pagarlo con la cosecha. Y si le fracasaba la cosecha, bueno, había que aguantar, había que esperar.
Entonces usted está de acuerdo tal vez en un sistema en el que se ayuden entre todos, sino que se pongan tal vez en juego los intereses personales. Yo estoy viviendo ahora, acá tenemos un caso típico que es la cooperativa eléctrica, por ejemplo. Y yo ando mucho en esto porque tengo varios amigos allá adentro y conversamos muy seguido. Ellos se asombran cuando uno les cuenta la odisea del cooperativismo en las colonias. Pero lo están haciendo funcionar bastante bien. Y es básicamente, volvemos a lo de antes, es básicamente una idea socialista, Sí. una idea de compartir cosas con la gente que pierde todo, que necesita cosas que no las puede producir. A esto tal vez usted nos hablaba que tal vez el judaísmo siempre tenía ¿Cómo? A esto se refería cuando usted nos decía que el judaísmo siempre tal vez tenía en sus orígenes una idea. Yo pienso que es una de las características principales, agruparse en sociedades. Si no, digamos así, cooperativo o lo que fuera, pero siempre tener un lugar donde uno se sintiera, qué sé yo, compartiendo con los demás las cosas, ¿cierto? Porque lo que decía Sí. Miguel hoy, de la pobreza que había en las colonias, sí, efectivamente, había gente que no se pudieron comprar el auto o no se cambiaban, no compraban ropa todos los años o no usaban traje, pero cuando había alguna festividad o había alguna fiesta familiar o algo, entraban y era el goce. Los casamientos de aquella época son históricos, ahora eso no existe, ahora es más, digamos, la fiesta organizada, eh, así puntillosamente, el cubiertito. Antes no, antes se iba a un casamiento que generalmente duraba 2 días por lo menos, en las colonias. Se hacía una carpa y la gente iba y se quedaba 2 días en el casamiento. Se disfrutaba, todos disfrutaban. ¿Piensan ustedes que todo este sistema y todo esta vivir en comunidad y vivir esto se está perdiendo un poco ahora? Sí. Se llega a cierta altura, a cierta etapa, digamos, altura en la vida, digamos, lo que ya hemos pasado unos cuantos años, de pronto necesitamos, así como necesitamos tener un apoyo de familia, una familia formada, necesitamos el apoyo de amigos y si va trascendiendo hasta necesitar un apoyo de una comunidad, de una sociedad, de un club, aunque fuera un club. El ser humano necesita vivir en contacto, compartiendo cosas con los demás. Está el otro grupo de gente que siempre van a estar en la otra cosa, ¿no? Yo hago una separación, por ejemplo, en nuestro país, en Argentina, por ejemplo. Yo siempre calculo que hay un 10% de la población que es la que se encarga de que esto no funcione o que funcione para ellos. El 10% en este país viene a ser más de 3 millones de personas, ¿sí? Sí. Que son los que llenan los colectivos, los trenes, los hoteles, los lugares de veraneo, los que se quedan ahí siempre en las zonas de poder y todo demás para disfrutarlo. Pero no se olviden ustedes que el otro lado hay más de 30 millones de personas que se portan bien, que trabajan, que tienen familias organizadas, que los chicos andan bien, que estudian, que trabajan. Lo que ocurre es que ese 10% que anda mal hace tanto ruido que uno cree que está todo mal y no es así. Usted no ve todo tan así. No es así. Yo te invito a que en la gente que vos conocés te hagas una lista de toda la gente, mayores, menores, mujeres, varones, pobres, ricos, algunos. Y vas a juntar un montón de gente que va a llegar a ser 100, 200, no sé cuánta gente podés conocer, debe ser mucha. ¿No? Y marcá con una cruz la gente que es mala, que es torcida, que vive para hacer el mal, digamos. Presta atención a ver el trabajo que te da encontrar a gente en alguna cosa. Sí. Pero piensa que si bien tal vez la gente, como usted dice, la mayoría de la gente no es mala, piensa que tal vez está demasiado separada últimamente. No tiene oportunidad, no se anima a intervenir todavía para hacerse notar. Esa es la esperanza que yo tengo de que cuando esa gente salga a hacerse notar,
las cosas van a andar mejor. ¿Piensa que antes sí se hacía notar esa gente? ¿Cómo? ¿Piensa que tal vez antes sí se hacía notar un poco esa gente? Antes. ¿Piensa que se hacía notar esa gente? Mira, yo creo que sí, porque realmente la gente que andaba haciendo daño era la que no quería hacerse notar. Hoy sí se hace notar. Ustedes lo van a ver todos los días en los diarios, en los noticiosos, en todos lados. Hoy se notan, hoy aparecen, son las primeras figuras del país. Son las primeras figuras. Fíjate que la gente positiva, la gente que hace las cosas bien, es muy raro que aparezca en las noticias. Las buenas noticias no son noticias como dicen los periodistas, y es así realmente. Entonces lo que tenemos que hacer es buscar la gente que realmente vale. Yo no sé si vos leíste el articulito con Favaloro. Cuando yo digo, por ejemplo, necesitamos gente, hay una miseria de líderes, de dirigentes, hay crisis de dirigencia, de eso sí estoy seguro. Y lo que necesitamos es que empiecen a aparecer líderes claros, limpios, que vengan y nos agarren de la mano, vení, acompáñame. Que yo lo mire y diga, bueno, ese es el tipo que yo puedo seguir, que vale la pena seguir. Eso es lo que nos está faltando un poco. ¿Usted veía tal vez en las colonias antes que había dirigentes así? Sí. Había muchos dirigentes, qué sé yo, a lo mejor no con una cultura adquirida en libros, en cosas, pero tenían la cultura de la vida, la cultura del alma, la cultura, la educación de la unidad familiar, de la cooperación, todas esas cosas que lo hacían válido. Yo te digo, yo tengo la imagen de toda esa gente que subía a una tribuna en una asamblea a plantear sus cosas y yo me quedaba bobo mirándolo, no podía entender. Aún hoy no encuentro explicación a ese don maravilloso que tenían de transformarse en tipos que eran líderes realmente. Y la gente les confiaba, era sentir confianza. Básicamente empieza ahí el liderazgo, en que les tengamos confianza. O sea, ¿usted piensa faltan líderes? En este momento estamos con una miseria muy acentuada en confianza, ¿no? Ese es el tema. ¿Cómo recuerdan un poco ustedes la vida en las colonias? Lindo. Yo pasé una vida, una niñez, una adolescencia hermosa en la colonia, a pesar de que yo a los 12 años me empecé a ir de mi pueblo porque fui a terminar la primaria a una ciudad más grande, porque en el pueblo había hasta cuarto grado nada más. ¿A dónde fue? A Concepción del Uruguay, donde terminé la primaria y después cursé la secundaria con muchos altibajos, mucho esfuerzo. No solo el esfuerzo mío de estar ahí, sino el esfuerzo de la gente que me apoyaba, de mi familia. Significaba muchísimo mantener un chico afuera, a pesar de que uno vivía lo más humildemente posible, pero era mucho esfuerzo. Pero los recuerdo, el esfuerzo mío por venirme a mi pueblo cada vez que podía y cada vez que no podía también irme al pueblo. Yo quería estar en mi casa, estar en mi pueblo. Yo vivía y disfrutaba ahí. ¿Y usted, Miguel, qué recuerda? Muy buen recuerdo porque fui el hijo mayor y tenía un gran cariño por mi padre y me sentí muy bien ayudándole en las tareas del campo. Hasta que me fui a la ciudad para estudiar un poco, pero siempre apoyándolo a mi padre, que él terminó su vida siendo agricultor en la zona de Villa Clara. Los recuerdos siempre fueron muy buenos, no obstante el gran sacrificio. Vi cómo mi madre amasaba el pan todos los viernes, vi cómo mi padre cortaba los choclos del maíz que él sembraba, y siempre me decía que en la pobreza el hombre haragán es el único que pasa mal, porque el hombre que vive en el campo no tendría plata para comprar un par de botas nuevas o un par de bombachas nuevas, pero tenía la panza llena, tenía choclos, tenía huevos, tenía leche, tenía de todo. Se vivía con la comida abundante
no obstante el gran sacrificio que había. Recuerdo momentos casi de tragedias cuando venían las langostas y arrasaban los campos, no dejaban ni una hoja en un Ustedes saben árbol. lo que es la langosta, ¿no? Sí, habla de la crisis. ¿Pero vieron alguna langosta en la vida de ustedes? No. Ni por foto, Que no ni la por vean. foto. Esa No la langosta vean. destrozaba el jardín, destrozaba los árboles y liquidaba las cosechas. Y las cortinas, Las nubes las cortinas de la casa también. las comía. Las nubes que aparecían de langosta tapaban la luz del sol. Se combatió la langosta cuando apareció, se descubrió el DDT recién en la selva, se empezaron a pulverizar con aviones y terminó. Pero eran momentos de tragedia, que ni se podía comer un huevo en el campo, porque la langosta se alimentaba, la gallina se alimentaba con langosta y esos huevos no eran aptos para el consumo. La municipalidad de los pueblos compraban los huevitos, es decir, se ponían los colonos a escarbar con las palas, la langosta pone en la tierra el huevo y sale 90 de cada langosta, salen 90 langostitas. Así que usted se imagina, es como cuando dice que viene con, parece una manga langosta que viene a comer todo, pues quedó Cuando vean pero, alguna vez, miren el cielo y vean esas nubes negras que vienen previo a una tormenta, exactamente era ese el aspecto cuando venía la manga langosta, era una nube negra que venía a cubrir una zona. Ya en aquel entonces muchas madres decían, no tenés que ser agricultor como tu papá, tenés que irte a la ciudad, tenés que... Entonces de ahí que emigró tanta gente a las ciudades y no es raro que dada su forma de discurrir en cualquier emergencia, han progresado, han hecho fábricas importantes, han sido profesionales y son profesionales de gran categoría. Fueron muchos destacados de las colonias que hicieron el salto a Buenos Aires, Israel, y son personas consagradas. Así que no vamos a volver más nunca a lo que fue la colonia. O sea, ¿usted ve como positivo la emigración hacia las ciudades? Depende positivo depende para qué, es decir, si yo sé que un chico de acá se recibe de algo y quiere ir a especializarse, me parece muy bien, pero me gustaría más que el chico se quede en el interior. Pienso que acá vivimos con mucho menos vicios, con una vida más sana, más Lo que honrada. necesitaríamos es que los chicos tengan más oportunidad de aprender más cerca de su casa, Sí. y no tengan que ir a Buenos Aires. Pienso Porque que sin despreciar a nadie se vive una forma más honrada, más cristalina ante el prójimo que en Buenos Aires. Me parece así, ¿no? Sí. Usted estuvo en Clara de Domínguez, ¿no? Sí, yo nací en Villa Domínguez. ¿Recuerda alguna escuela Horta allí? De Villa Domínguez, Villa sí, Domínguez. la conocí, ¿cómo Sí. no? ¿La de agromecánica? Exactamente. ¿Qué recuerda de la escuela? Recuerdo, yo no fui a esa escuela, pero Sí. yo tenía un campo en aquella zona, en aquel momento, y más de una vez llevé herramientas para arreglar ahí, que las arreglaban en forma muy buena, muy correcta, la gente que atendía, una maravilla de Además, gente. que la manejaba era idóneo, ¿eh? Gente muy macanuda. Sí, sinceramente, ese es el recuerdo que tengo de la Estas gente de cosas ahora. que tenían que haber proliferado realmente en la colonia, el único caso era el de Villa Domínguez, Claro. no existía otro lugar. ¿Recuerda, por ejemplo, cuando abrió la escuela, cómo impactó en la colonia, en Domínguez? Yo ya no vivía No, cuando empezó, sí, vivía en Domínguez, sí. Sí. Pero fue un impacto fabuloso. Imagínate vos que en una zona así, que es casi eminentemente agrícola, que venga una escuela, que había chicos que iban ahí, creo que tenían un internado, me parece que ellos habían internado, que se pagaba algo, pero te habrán contado la gente que vive en Domínguez cómo siguió el tema. Yo no estuve mucho tiempo en la zona, porque yo vine acá a Concordia, pero no hay anécdota que casi no recuerde de aquel... Volviendo un poco para atrás al tema de su abuelo y sus padres cuando decidieron venirse para acá, ¿sabe realmente? Mis padres y mis abuelos también, Sí. los 4 abuelos.
Perdón. ¿Sabe realmente por qué se decidieron, cómo fue que se decidieron para venir a la escena argentina si no tenían otra alternativa? No tenían otra alternativa. Ya te digo, en los lugares donde estaban muy asustados, Sí. muy preocupados. Y cuando surge la idea de la colonización judía en el país, como en todos los lugares del mundo, hubo gente que se encargó de organizarles la vida. No es que ellos hubieran ido a un determinado lugar a pedir, a buscar, sino que los fueron a buscar a ellos, los agruparon, los organizaron y los trajeron. O sea, ellos Es se decir, que enteraron... venían familias enteras, no venía un matrimonio aislado, un hombre aislado. Hubo algunos casos tal vez, pero muy pocos, pero en general venían las familias completas. ¿Cómo es que los venían a buscar de donde vivían? ¿Quién aparecía? La gente Sí. de la comunidad judía, la dirigencia judía que Sí. estaba en París, había una cosa muy importante, Ujú. ¿no es cierto? De ahí, cuando a Rothschild, no a Rothschild, A Barnich. a Baronil se le ocurre la idea de colonizar, Ujú. él seguramente, básicamente, íntimamente lo hacía porque quería ayudar a su comunidad, a los judíos. Pero no dejó pensar en él lo hizo mucho pensando como inversión también, porque él no les regaló nada, él les prestó, porque después los colonos estaban obligados a pagar la tierra que ocupaban, a nadie le regalaron. Eran bastante Sí. liberales Eran en liberales. cuanto... El solo hecho de encontrar a alguien que te brinde la oportunidad Claro. de hacer algo ya era importante. Bueno, ellos se encargaron, de la gente varonil se encargaron de ir buscando en los lugares en Europa, en Rusia, donde fuera, donde la gente estuviera corriendo mayores riesgos, tuviera mayores necesidades para ir sacándolo. Cuando me refería tal vez a otra alternativa, en el sentido tal vez que, por ejemplo, Baronich también tenía tierras en Israel, por ejemplo, ¿no tenían a otro país donde ir? No, perdón. En aquel entonces no estaban las tierras de Israel, No, estaba bajo el no, mandato no. británico Israel. Después, Sí, sí, que pero no- Baron Hirsch también les había dado, o sea, no tenían tal vez, por ejemplo, la oportunidad de ir a Palestina o Estados Unidos, porque nunca se les Sí. cruzó por la cabeza a ellos. bueno, posiblemente yo lo atribuyo que ellos habrán hecho un estudio de posibilidades. Sí, Acá se encontraron con un país con unas extensiones de tierras inmensamente grandes, tierras muy fértiles, donde el agua es súper abundante porque el litoral argentino es, creo que la zona en el mundo que tiene mejor irrigación. ujú, Entonces, eso ayudó seguramente a que él decidiera concentrar acá, en estas tierras donde está bien que estaban lejos de su lugar de origen, pero por lo menos la lucha con la naturaleza no iba a ser tan dura como fue la de la gente que fue a Israel, cuando empezaron a organizar los kibbutz, a explotar los kibbutz, donde tenían que romper una tosca para hacer un lugarcito para meter una planta, donde había desesperación por agua. ¿Te das cuenta? Entonces, si encima a los trastornos, a los problemas que tenían, los llevaban a un lugar así, directamente se morían. Hoy la gente, cuando empezaron a ir a formar los kibbutz, en cierto modo había un apoyo de un gobierno de un país, ¿no es cierto?, que de alguna manera lo ayudaban a poder mantener. Que lo más duro, lo más importante lo hicieron ellos ahí, en ese lugar. ujú. Pero en qué? aquella Sí. época, en aquella parte de la historia, llevarlos a un lugar sería otra vez los 40 años del cruce del desierto, Claro. más o menos así, Sí, ¿te das cuenta? sí, sí, sí. ¿En qué año se vinieron sus padres? En el 900. Sí, 1890 y tanto. Y dos, mis padres en 1892. Sí, más o menos Sí. fin Sí, del todo. siglo, principio del siglo, Poco. el Weser y el Pampa fueron Sí. los barcos históricos, los que venían los primeros. Así que más o menos, 100, no hace mucho que cumplieron los 100 años de la colonización judía Claro. en la Argentina. Y bueno, y fue algo tan importante que se llamaban, se denominaban los que vinieron en el barco hermanos del barco, en Yiddish Schiffbrüder, hermanos Schiffbrüder. Schiffbrüders. Hablando del barco, ¿qué les comentaban sobre el viaje? Yo, por ejemplo, me comentaba mi suegro, que es el que más que también reinaba la solidaridad,
y se cuidaba mucho el kasher. El padre de él, antes de venir en Rusia, hizo un curso con rabinos para poder matar en la ruta, las vacas para poder abastecer con carne kasher. Tal es así que el primer puerto que llegaron fue Portugal. Ahí el barco paró porque estaba contratado con el Baronís, el barco que los espere, que se bajaron a matar reses para tener carne kasher. Se hacía una parada. Porque no era que fueron a sacar pasaje para un barco determinado, se fletaban barcos especiales. Eso fue especial, fue en el Wessel. Sí. Y después llegaron a Brasil. En Brasil fue la segunda parada, ahí se había provisto otra vez, lo llevaron fuera del barco al bisabuelo de mi mujer, y para faenar también en Brasil reses para comer kasher. O sea, hacían paradas especiales para comer Exacto, kasher. Después llegaban, ustedes seguramente conocen la historia, llegaban al hotel los inmigrantes que estaban en el puerto, ahí estaban en cuarentena 40 días. Sí. Son los 40 días, si valga la redundancia, para ver si no traen alguna enfermedad, una peste. Bueno, de ahí la gente que se sentía feliz cuando tenían un pariente que lo oriente. Eso era lo más importante. Pero después de ahí empezaban a distribuirse los primeros que llegaron a Palacios, que está acá en Moisés Ville, que ahí es donde le vendió el padre del doctor Alfredo Palacio, le vendió tierra a Baronís, 6.000 hectáreas, para colonizar, que tomó la zona de Moisés Ville. Otra gente llegó acá a la zona de Villa Clara, donde también le habían comprado a unos señores a Palo Benítez, también 6.000 hectáreas, que se fraccionó de 150 hectáreas. Otros llegaron a La Pampa. ¿Sabés por qué se llama Villa Clara ese pueblo, no? Como homenaje a la esposa de ellos. Ella era Clara. Tuvieron que pasar, cuando llegaron, estar en cuarentena en el hotel de inmigrantes. Exactamente. Además, sí o sí tenían que pasar. Además, por ejemplo, en Palacios, sí, los alojaron en galpones del ferrocarril. Ahí tuvieron muchas pérdidas de chicos que se enfermaban y no se la exiliaba rápidamente. Hubo una epidemia. No es como cuando llegan hoy a Israel un grupo de Olim, y hay gente que lo recibe, que enseguida le da casa, vivienda y asistencia médica, y ya hay alguien que le está enseñando el ibrí. ¿Vos te acordás, acá Miguel, era una cosa muy distinta? ¿Te acordás, Miguel, haciendo una comparación de la gente que vino con aquella inmigración primera al país, que los pusieron en los campos y a laburar y a hacer cosas? Cuando la guerra con Alemania, que empezaron a sacar muchas familias alemanas, las trajeron acá y la pusieron en unos campos cerca de Paraná al norte. ¿Te acordás que le dieron tierra Bobril, todo ahí? Sí. No aguantaron nada. Salvo algunas raras excepciones que quedaron, pero casi todos se fueron, no aguantaron, no soportaron. Y esos que ya tenían, qué sé yo, una tecnología más avanzada, ya había medios de transporte, había comunicaciones, pero venían de la ciudad y no aguantaron. ¿A dónde se fueron? Se fueron a Buenos Aires. Rosario, no quedó nadie. ¿Cómo fue esa época que empezó a llegar gente de la Segunda Guerra Mundial? ¿Cómo? ¿Cómo fue esa época cuando empezó a llegar gente que se salvaba de Alemania? Sí, ¿Cómo fue? ¿Llegó mucha gente aquí? No sé si mucha, pero se trajo mucha gente, sí. Se trajo mucha gente. Está pasando lo que ocurre ahora a la inversa. Ustedes están informados de la cantidad de judíos que hay en la Villa Miseria en Buenos Aires, ¿no? Sí. ¿Saben eso? Más o menos. Hace 3 años que yo conseguí una estadística, un censo, había casi 30.000 judíos en la Villa Miseria en Buenos Aires. ¿De dónde venían estos judíos? De la ciudad de Buenos Aires. Gente que eran, qué sé yo, pequeños comerciantes, tenían su pequeñita industria, qué sé yo, alguna función liberal. Y de pronto se encontraron que no tenían con qué pagar el alquiler, que no tenían con qué comer ni nada, y a la Villa Miseria. Eso se ha llevado mucha gente a Israel, los llevan. Pero realmente están pasando, no sé si vos viste la revista 23,
donde hace un estudio el polaco Lodowiada, donde investigó bien las cosas, y el asombro de la gente es que judíos estén en una villa miseria, porque el judío siempre fue usado es un poquito el termómetro de la economía de un país. Sí. Porque el judío, si no era rico, por lo menos nunca fue desastrosamente pobre. Estaba en un ambiente donde más o menos se manejaba decentemente, digamos, y bien, normalmente. De pronto cuando se enteran de que ocurre eso, que hay judíos en una villa miseria, entonces se dan cuenta el estado de degradación a que ha llegado el país. Una cosa antes de cerrar, ustedes antes nos hablaban de la época de Perón como una época que tal vez no tuvo medidas favorables al campo. ¿Hubo algún gobierno en específico que sí sintieron que les dé apoyo en el campo? Mirá, sí hubo. El gobierno de Irigoyen, el gobierno de Ilia, sí. Fueron gente que pensaron en el campo, pero rehacer la actividad del campo lleva muchos años. O sea, piensa que no fue suficiente estas medidas. No son suficientes, es difícil de lograr. Vos vas a Buenos Aires, gente ¿Me permitís la interrupción? Sí. Yo pienso que el campo es una modalidad muy especial de la comercialización de lo que produce. Sí. Es decir, vos producís 1 kilo de una semilla determinada y vos establecés que esa semilla te cuesta 1 peso. Pero cuando la vas a vender, no te dicen que eso vale 1 peso. No le podés decir al que te cuesta 1 peso la que querés 1,20. ¿Me entendés? No sos dueño de fijar precio a las cosas que vos producís. Eso es una cosa muy seria en el desarrollo económico de una producción. Hoy en esta zona, si hablamos del campo, yo no quiero entrar en temas que estén fuera del contexto, pero estamos hablando del campo y vemos en esta zona que se produce arroz que se vende a un precio menor del que costó, y se produce citro a un precio menor del que cuesta producirlo. Entonces, esa es la gran contra que tiene el campo. Al no ser una empresa grande que tiene todo mecanizado, con lo más moderno, que puede hacer las cosas muy bien, fertilizando y todo, entonces eso todavía produce. Pero en cuanto a la producción en sí del pequeño productor, está totalmente en la lona porque los precios no compiten. El grande también. El grande también. Y lo que pasa es que Argentina es un país que nunca fue coherente con sus cosas. Es decir, un año se produce muchísimo arroz porque valía 20 centavos el kilo, el otro año se produce en base a los 20 centavos y vale 10. Entonces, de ahí que la gente va al muere. De ahí la gente. Las colonias que vimos nosotros y las que ustedes están investigando, porque yo me imagino que ustedes no vienen a investigar lo que yo les digo, el asunto del arroz ni de esas cosas actualmente. Ustedes vienen a ver qué pasó antes de acuerdo a lo que me dijeron cuál era el programa de ustedes. Sí. Nunca van a volver porque no hay elementos a lo que fue. A lo mejor sí se animan. Dentro de espíritu pionero, 200, dentro de 20 siglos, pero ya nunca hay elementos hoy para volver a hacer colonias como las que fueron. ¿Usted desearía que se pueda volver atrás? Y sería hermosísimo ver las colonias donde yo nací, había una calle en el medio y casas de ambos lados. Había familias que tenían 10, 12 hijos, estaba lleno de gente, mucha gente, era muy hermoso ver cómo íbamos con 3 o 4 sulkis tirados por un caballo a la escuela, y los chicos, nos juntábamos los vecinos, íbamos 3, 4 chicos en los sulkis. Ahora ese cuento del invento de las escuelas no. integrales ahora, en aquella época también existía. ¿Qué cosa? Porque los chicos iban a la escuela castellana hasta mediodía. ¿Tiene algo para mostrar? Yo quería y después a mediodía en la escuela IDC llevaban su bolsita de comida y se pasaban el día en la escuela, que ya existía en la escuela. ¿Qué recuerda usted de la escuela de esas épocas? El señor nos tiene algo para mostrar. Exacto. A ver, muéstrenos. Yo quería mostrarte, eso es de acá, de un centro agrícola de acá, con todas las estadísticas oficiales del diario La Capital, del día domingo 16 de enero de 1938. ¿Cómo se desarrollaba? ¿Es un diario? Es un diario, cómo se desarrollaba una colonia, un centro de trabajo de inmigrantes.
Muchos de ellos ya no existen, otros viven en Israel, conozco varios que viven en Israel. Es muy interesante, si quieren leer esto, se toma el trabajo de leer todo esto. Sí. ¿Nos lo va a dejar? No puedo porque me lo prestó un amigo. Sí, es un amigo que fue gerente de esa cooperativa y yo, tal es así que me lo dejó en forma muy especial porque hace muchos años que lo conserva. Siempre hacer una fotocopia, hacérselo llegar. Sí, bueno, yo le puedo hacer llegar una fotocopia, porque me pidieron varios, es una cosa muy importante. Usted nos dijo recién muchos se fueron a Israel, era muy fuerte el impacto sionista. Sí, de esta colonia, tal es así que hay un kibutz muy importante que se llama Hatzerim. Sí. Ahí hay mucha gente de esta colonia, que son los que fabrican el riego. Sí. El riego, que es una cosa que más es el desarrollo más importante. ¿No todo más bien? Sí. Ahí está. ¿Quién es esa señora? Este señor es un señor que está en el patio de una foto en blanco y negro tomada hace 50 años seguramente, el señor Blatt, que era presidente de estas cooperativas. Acá dice quiénes eran los médicos, cuánta leche producía, todas las colonias, el complejo de esas colonias. ¿Qué muestra esta foto? Esta muestra es la cooperativa, el Sí. estante de la cooperativa muestra lo que había en la cooperativa. La vida de los colonos acá, inclusive hay algo muy importante, palabras significativas. Si vos lees estas palabras, hay mucho de lo que hemos, yo no tengo los anteojos para leerlo, pero vale la pena leerlo mira. Vamos de poner término a esta nota citando los párrafos finales de una conferencia pronunciada por el ex ministro de Justicia e Instrucción Pública de la Nación, doctor Antonio Sargana, cuando fue ministro de Gobierno de Entre Ríos y acompañó en una gira al entonces gobernador, doctor Larencena. Dijo en aquella oportunidad el doctor Antonio Sargana: hemos visitado nuestros campos, vuestras bibliotecas, hogares y templos, instituciones cooperativas y vuestras escuelas de positiva y onda régimen nacionalista. Hemos hablado e interrogado sobre muchos asuntos a vuestros ancianos, mujeres, hombres, maduros, jóvenes y niños. La bandera de la plata flamando por doquier y ha llegado como trofeo sagrado. Sí. Como trofeo sagrado por vuestros jinetes, en los que el ojo experto de nuestro general veía las tradicionales centauros de nuestra gloriosa historia. Se nos recibía en todas partes cantando el himno nacional y muy sugerentemente canciones patrióticas. Eso te da una idea de cómo se integraban El nacionalismo con los gringos, sí, al lugar donde vivían, donde iban a vivir, donde iban a criar sus hijos y todo. Muy bien. ¿Querés sacar algo más? Le agradecemos muchísimo la información que nos brindó. Por favor. Mira, realmente esto es lindo charlarlo así con la gente joven. sí. Yo no sé